Saludos, amados. Este es el pastor Noel García, pastor de Casa de Vida Zoe. Tengo el privilegio de pastorear esta iglesia aquí en el este de Orlando. Así que le quiero dar la bienvenida a todos ustedes que me están viendo a través de YouTube Live o este video que obviamente vamos a subir en unos momentos. Queremos que por favor nos ayude a, a promover este canal. Así que suscríbase, dele like, dele esa campanita y apúntese para que todos los videos, según vayamos subiendo, usted pueda también ser edificado a través de la palabra que nosotros vamos a estar compartiendo video tras video. Así que coopere con nosotros. Sin más preámbulos, estamos aquí para edificar al pueblo del Señor y a todos los amigos que también nos ven. Es nuestra oración que el Espíritu Santo revele al Hijo para salvación en los corazones de todos ustedes que probablemente nos están viendo por primera vez. Así que bienvenidos a este canal de Casa de Vida Zoe. Bueno, hace unas semanas empezamos una serie de predicaciones que se constituyen en 8 predicaciones. Ya predicamos una, ahora estoy subiendo la número 2, pero tuvimos unos problemas técnicos y no lo pudimos subir cuando queríamos, así que la estamos subiendo ahora en este setting que es un poquito más diría yo más privado, ¿verdad? Así que de manera así como podcast, estudio bíblico. Así que la serie que hemos titulado La batalla por la mente es una serie extremadamente importante. Yo creo que en este tiempo este tema de la mente, de la salud mental es bien importante. Pero yo creo que todo creyente, todo hijo e hija de Dios tiene que pasar por un proceso de renovación, que eso nos dura toda la vida. Mientras estemos en esta tierra tenemos que constantemente renovar nuestro entendimiento. Hoy vamos a estar hablando bajo el subtema cuando el alma se levanta contra el espíritu, la mente y las emociones en conflicto. Esto es algo que es bien interesante y como introducción tenemos aquí la palabra del Señor que dice en Gálatas capítulo 5 verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Esto es interesante porque está el espíritu, está la carne, está la nueva criatura, está la vieja criatura. El apóstol Pablo en Corintios decía que todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos nueva creación, pero constantemente el espíritu, cuando el fruto del espíritu quiere manifestarse, siempre la nueva naturaleza también como que hace lo mismo. Entonces, estas 12, dice el apóstol Pablo aquí en el verso que leímos en Gálatas, que se oponen entre sí mismas. Y dice, para que no hagáis lo que queráis. Entonces, el mismo verso en la nueva traducción viviente dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. ¿No le ha pasado que cuando usted quiere hacer algo bueno, tomar una decisión constante, a través de la palabra, a través de la voluntad de Dios, a través de sus convicciones de fe y, y como que usted siente esa lucha, esa batalla espiritual? Dice que y el espíritu nos da deseos que se oponen a los de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Para ponernos en contexto, que yo creo que es muy importante que tengamos un contexto bastante breve para que sepamos más o menos lo que está sucediendo aquí. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, obviamente, hacia el año más o menos 49-50 después de Cristo. Probablemente la escribió desde Antioquía o Corintio. Los creyentes de Galacia estaban siendo influenciados por dos fuerzas que estaban opuestas fuertemente. Número uno, el legalismo religioso judío, que intentaba obviamente imponer la ley de Moisés. En otras palabras, lo que Cristo había hecho era bueno, pero no era suficiente. Cristo no era lo suficientemente
importante, o tal vez el efecto de su muerte y resurrección no era tan efectiva. Por lo tanto, ellos querían también, tengan fe en Cristo, pero para mantener esa fe, esa salvación, ahora ustedes tienen que trabajar a través de la ley también. La otra fuerza que hacía influencia, la otra influencia, perdón, que hacía fuerza en ese contexto era la influencia cultural helenista, que exaltaba la libertad y los placeres sin límites. En otras palabras, como diríamos en Puerto Rico, estaban al garete, estaban, si se sentían bien haciendo lo que fuera, pues entonces todo estaba bien. Ese contexto, el apóstol Pablo nos enseña que la verdadera batalla del creyente no está realmente entre la ley y la libertad, sino entre el alma. En otras palabras, la naturaleza humana con todos sus deseos y emociones versus el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que eh, es quien nos hace hacer esa nueva criatura, ¿ves? Y en otras palabras, esto es una guerra interior, esto es una batalla interior. La mente desea una cosa, el espíritu otra. El espíritu desea algo, la naturaleza carnal desea otra. Y usualmente cada uno de nosotros, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que este, la batalla es real, la batalla es constante. Había una historia, y alguien escribió una historia que la tituló La tormenta interna. Y un psicólogo cristiano dijo lo siguiente, quiero compartirlo con ustedes. El 80% de las crisis de fe no nacen por pecado, sino por confusión interna entre lo que sentimos y lo que sabemos que es correcto. Esto es bien importante. Lo voy a repetir porque yo creo que esta estadística que manifiesta este psicólogo es importante. El 80% de las crisis que nacen, no, de las crisis de fe, no nacen por pecado, sino por confusión interna entre lo que sentimos y lo que sabemos que es correcto. Esto es cuando el Dios del corazón se tiene que alinear con el Dios de la mente. Y a veces entramos en estas batallas que son un poquito dolorosas, son inestables. Por ejemplo, como en una tormenta que agita el mar, nuestras emociones y pensamientos muchas veces también pelean entre sí a ver en qué dirección, pelean en contra de la dirección del Espíritu. Y esto es bien importante. Yo estoy convencido que muchos creyentes aman a Dios, decía este psicólogo, aman a Dios sinceramente, pero viven cansados porque su alma, sus emociones, su voluntad y pensamientos no se ha rendido todavía al control del Espíritu Santo. Y esto es una palabra que es bien importante, rendirnos. Nosotros cada día, yo he dicho en muchas ocasiones en mi congregación, nuestra vida está constantemente llena de decisiones. La vida del ser humano es tomar decisiones todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, constantemente es un ciclo. Y este ciclo no va a parar. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos decisiones, nosotros debemos de hacerlo de un punto de vista de no solamente de fe, pero tener convicciones. Y para eso se necesita pasar por el proceso de renovación de la mente. Esto se hace no solamente a través de la palabra del Señor, pero también a través de la confianza, porque podemos saber mucho, podemos tener mucha información, saber muchos versículos, pero lamentablemente si no confiamos en aquel que dijo que puede hacer las cosas, pues se nos va a hacer la travesía, se nos va a hacer cuesta arriba, pero no solamente es confiar, pero también obedecer, responder a esa gracia, responder a esa palabra, después que se hace una convicción, responder en obediencia y aplicar esas cosas que nosotros sabemos y no por emociones. Y ese a veces es el problema de nosotros que en muchas ocasiones estamos pensando en el ay bendito, en que, ¿verdad? En todas estas cosas que nacen desde el alma, que son almáticas,
y no desde lo que es convicción. Esta es la realidad, pero la palabra del Señor dice esto en este asunto y yo tengo que tomar una decisión sabia a través del consejo de la palabra del Señor. Entonces, hay una lucha entre la voluntad y los pensamientos, siempre, para muchas de las decisiones que nosotros tomamos. Hay cosas que son naturales, pero hay cosas que en realidad necesitamos la dirección del Espíritu Santo para nosotros tomar esa decisión. Y el problema es que todavía no nos hemos rendido a la voluntad y al control del Espíritu Santo. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos de rendirnos. Cuando el Espíritu Santo nos habla, susurra su voz, y a veces llegan en maneras de pensamientos, a veces llegan de diferentes maneras que el Espíritu Santo nos ministra. Definitivamente nos habla a través de su palabra, que eso es algo que está a 100%. Esa es su palabra y la dejó plasmada en papel. Por eso es que es importante leerla, para nosotros tener una idea de lo que dice, y es el mismo Espíritu Santo, el mismo autor, el que nos da la convicción, nos da la revelación, nos ilumina lo que ya Él ha dicho. Así que cuando nosotros renovamos nuestro pensamiento, se nos hace más fácil el nosotros poder conquistar en el terreno de batalla, que es nuestra mente, el terreno. Podemos operar de una manera más libre y más segura, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Así que yo quiero compartir 3 principios que son muy importantes a la hora de la renovación de nuestra mente. Número 1 es que el alma fue creada por Dios, pero necesita renovación y transformación. Y esto es bien importante. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nueva traducción viviente, dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Importante, amados amigos, amada iglesia. El alma, escucha bien, el alma es el centro de nuestra personalidad, ¿verdad? Esa es la torre de control, es el pensamiento, es de ahí que salen todas las cosas. Ahí es donde habitan todos los pensamientos y las emociones, las decisiones y todo lo que todo lo que nos hace funcionar. Por lo tanto, Dios la diseñó buena hasta que usted conoce la historia, hasta que llegó la caída, llegó el pecado a nuestras vidas a través de Adán, lo heredamos en la genética, todos nacemos pecadores, perdón, etcétera, etcétera. Pero obviamente tras el pecado, nuestra mente se volvió entonces ese terreno de batalla, ese campo de batalla, y es una batalla del ego, es una batalla de orgullo, es una batalla en la cual todavía nosotros estamos como que abrazando el tema de la independencia de Dios. Queremos o pensamos que tenemos siempre la razón, que sabemos más que Dios, que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y hay un verso bien interesante en los evangelios que el Señor dice que sin mí nada nosotros podemos hacer, nada podemos hacer, sin mí nada podemos hacer. Así que Dios diseñó nuestra mente buena. Dios diseñó todo lo que Dios diseñó, lo hizo bueno para hacer obviamente la voluntad de Él. Todo se convierte entonces, después de esa caída, se convierte en una batalla campal. Del terreno de batalla obviamente es nuestra mente. Ahí fue que susurró la serpiente, que le monta esa conversación a Eva. Ahí ella a través de los pensamientos. Entonces el alma siempre va a buscar ese control, pero el espíritu lo que busca siempre es dirección divina. Entonces cuando nosotros estamos en diferentes situaciones que lo que queremos es hacer aquellas cosas que sentimos, porque en la mayoría de los casos, y este vocabulario es bien importante que usted lo entienda, porque si usted ve muchas de las ministraciones, yo siento en mi corazón, yo siento aquí, yo siento allá, y siempre estamos partiendo desde el alma. Cuando uno habla y menciona estas palabras, yo siento,
yo siento, yo siento, yo siento. Eso es un vocabulario almático y el alma siempre busca tener el control. No solamente en un ambiente de administración, pero en cualquier crisis, en cualquier problema, en cualquier cosa que estemos nosotros pasando en cualquier momento, pero el Espíritu Santo busca dirección divina. En otras palabras, yo siento hacer esto, yo sé que está pasando esto, pero la verdad, el Espíritu te guía a toda verdad. Y todas nuestras decisiones tienen que, lamentablemente, que no siempre es así, pero el Espíritu lo que busca es dirección. Y nosotros, una vez recibimos la dirección del Señor, nosotros tenemos que acatarla a través de la obediencia. Tenemos que creerlo. Usted nunca va a hacer nada. El Señor te puede hablar y si usted no lo cree, usted no lo va a hacer. Es imposible que usted no obedezca a alguien que obedezca, perdón, a alguien que usted no le cree, en alguien que usted no confía. Y si usted no confía en lo que el Espíritu Señor le diga, aunque le parezca que, que se está equivocando, aunque probablemente parezca que él no tiene razón, pero o entramos en la batalla de qué dirán. Ay, pero si yo tomo esta decisión, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Pues no van a decir nada y probablemente digan muchas cosas, pero te dejo con esta pregunta aquí en este punto. ¿Por quién tú vas a decidir? Tú vas a decidir por lo que te dicta el alma, lo que te dicta la cultura, lo que te dicta la situación. Probablemente eso te llevaría a un problema, a una circunstancia que tú no quieres estar. Pero cuando nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu, cuando el Espíritu recibe esa dirección, nosotros podemos hacer muchas cosas de una manera bien diferente. Por lo tanto, no todo lo que uno siente viene del Espíritu. Y esto es bien importante. Hay muchas emociones que están fluyendo en nuestro ser que se disfrazan de fe, pero nacen de sentimientos como del miedo, de la inseguridad. Así que yo creo que es importante que nosotros aprendamos a someter nuestra alma a la palabra antes de actuar. En otras palabras, usted busque dirección de Dios. No tome decisiones a lo loco. Hay decisiones que usted tiene, todas las decisiones usted las debería de llevar a la presencia del Señor en oración. Recuerde que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros decidimos hacer, no solamente nos afecta a nuestras propias vidas, pero también a nuestra familia, también a nuestra congregación, a los que nos rodean. Nuestras decisiones tienen tentáculos, tienen raíces y llegan bastante lejos, y no solamente llegan lejos, que pueden durar, las consecuencias también duran bastante. Así que antes de nosotros actuar, aprendamos a escuchar, a someter todas nuestras emociones a la palabra del Señor. Número 2, segundo principio interesante: las emociones sin dirección espiritual producen confusión. Lo voy a repetir porque creo que este punto es importante. Todos son importantes, pero las emociones sin dirección espiritual producen confusión. A veces estamos en un dilema donde nos están ofreciendo a lo mejor un trabajo que gana más dinero. No sé en qué situación tú puedas estar que aparenta ser que es buena. Y a veces partimos esas decisiones a través de nuestra necesidad, que en ocasiones pudieran verse que son la decisión más lógica para tomar. Pero no siempre es así. Todas nuestras decisiones nosotros tenemos de llevarlas a través de esa dirección del Espíritu. ¿Por qué? El profeta Jeremías dijo algo bien interesante en la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 17:9. Él dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y pregunta: ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Y esto, amada iglesia, amados amigos, es bien importante.
En nuestra cultura se enseña, se promueve a que confíes en ti mismo, a que, pues, ¿verdad? Si lo que estás haciendo no afecta a nadie, pues debe de estar bien. Y cosas como esta que nuestra cultura abraza, que nuestra cultura enseña, que le ha dado forma, pero no nos podemos conformar a este tiempo, no podemos dejar que nuestras vidas se amoldeen con la cultura, con las enseñanzas, con la que, no, que nos afectan, porque no provienen del reino y de su palabra. Entonces, nosotros deberíamos este, entender que esa frase de sigue tu corazón, como se enseña hoy en día, no es bíblica. La Biblia no la respalda. La Biblia nunca en ningún lugar de la palabra del Señor nos exhorta a que sigamos nuestros sentimientos, a que sigamos nuestras emociones, entendiéndose a que sigamos nuestro corazón. Esto no es bíblico, esto no se enseña. Por otra parte, lo que se enseña, lo que sí es bíblico, lo que sí es una verdad extremadamente completa en la palabra del Señor, es que sigamos la dirección del Espíritu. Esto sí es palabra del Señor, este es el consejo a través de toda la palabra del Señor. El hombre sin Dios no tiene dirección. Las emociones entonces son excelentes siervos, escucha bien, pero terribles maestros. Cuando las emociones entonces gobiernan nuestra mente, el resultado es bien serio. En otras palabras, es un caos espiritual. Por eso es que usted no puede vivir de emociones. Hay gente que le dan, no, lo conocemos con otras palabras, hay gente que le dan unos arranques, no tienen dominio propio, no tienen el fruto del Espíritu o no lo han manifestado, porque si ya tú has nacido de nuevo, ese fruto está. Pero por falta de confianza y por falta de renovar el pensamiento, oye, no manifiestas eso que ya tú eres. Eso no va a llegar, eso no es que un día, ya tú lo tienes, todos nosotros nacemos de nuevo y ya eso está ahí porque es la persona del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros fallamos en renovar nuestro entendimiento, cuando nosotros fallamos en confiar, en rendirnos, nosotros vamos a vivir como una vida miserable en esta tierra. No tiene que ver con nuestra salvación, pero lamentablemente no vamos a poder maximizar lo que está dentro de nosotros. Ya lo que Dios, el regalo, la gracia que Dios nos ha dado, la presencia del Espíritu Santo manifestando sus dones, el fruto de su persona en nuestras vidas. Así que cuando nuestras emociones gobiernan la mente, el resultado va a ser catastrófico, va a ser un caos espiritual. No, no quiero, de verdad, eh, que nosotros tengamos que tomar decisiones cuando tenemos un conflicto emocional en nuestra mente, cuando no deberíamos tomar decisiones, no deberíamos, debemos de considerar no tomar decisiones cuando estamos pasando por crisis, por necesidades que yo sé que a veces son difíciles, pero el Espíritu Santo siempre tiene la salida, el Espíritu Santo siempre tiene la sabiduría. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Que esta lucha tú no la tienes que pasar solo. O tú puedes buscar el consejo, no solamente ponerlo en oración y que el Espíritu Santo te guíe, pero habla con tu pastor, habla con gente que tú confías, que son gente de Dios, que te dan testimonio y te pueden dar un consejo en medio de un caos, en medio de una tormenta, de una hecatombe de esa de la vida. Así que espera que el Espíritu traiga paz, traiga sabiduría antes de tú poder tomar una decisión que, que tengas que tomar. Como te dije al principio, nuestra vida está llena de decisiones. Todos los días tú tienes que tomar decisiones de qué camisa, qué zapato, qué ropa interior, si te lavas la boca, si qué vas a comer.
todas esas cosas son decisiones que son pequeñas, las hacemos inconscientemente, pero hay otras que eh, nos dan de qué pensar. Hay otras que dan estrés, que dan preocupación y no nos podemos afanar porque cada día trae su propio afán. Entonces el afán, cuando estamos siempre pendientes al futuro, siempre estamos en una crisis. Cuando estamos pendientes al pasado, entramos en una depresión. Aprendamos a vivir el presente, el hoy. Aprendamos a vivir en el gozo del Señor, en la paz, aprender a abrazar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es bien importante. En, cuando uno coge terapia, cuando uno va a consejería, o tiene alguna intervención con un psicólogo, se enseña que los impulsos emocionales duran segundos. En otras palabras, a veces tú tomas una decisión en 2 segundos y las consecuencias duran 20 años. A mucha gente, pues yo creo que se puede identificar con esto, que llevan 20 años cometiendo los mismos errores y pretenden que las cosas cambien. Pretenden que bueno, yo me convertí, ahora de esto tiene que cambiar. Y lamentablemente no, tú eres salvo, fuiste salvo ahora, Dios te alcanzó, pero si no renuevas el pensamiento vas a seguir cometiendo los mismos errores, te vas a dar con la misma piedra hasta que tú no identifiques esas fallas emocionales, hasta que tú no identifiques, hasta que tú no le des un update al hard drive, a la cabeza. Aquí es que están todo esa mogolla de pensamientos, esas frustraciones que llegaste a Cristo con ellas y ahora tienes que procesarlas, darles delete y ingerir y dejar que te den un upgrade, que le metan información nueva, que la revelación y la vida de Dios entonces alumbre todos esos lugares oscuros para que tú puedas tener una renovación extraordinaria y manifestar eso que Dios dice que tú puedes hacer, de vivir como Dios dice que tú puedes vivir, de hacer las cosas que Dios dice que tú puedes hacer, porque tú eres nueva criatura. Y ese es el problema de la enseñanza de hoy en muchos lugares, que no enseñan, que no promueven esta nueva criatura. Siempre es el pecado y siempre es el pecado, y de Génesis 3 en adelante hasta antes de la crucifixión. Pero yo tengo noticias para ti. Cristo vino, en el cumplimiento del tiempo se manifestó, fue a la cruz, pero no solamente fue a la cruz a pagar por tus pecados, pero resucitó. Y cuando resucitó, aleluya, oye, entonces aquellos que hemos confiado, que proclamamos esa palabra de fe, nos dio la potestad de ser sus hijos. Nacemos de nuevo y somos nueva criatura. Ese hombre viejo ya está enterrado, pero los pensamientos siguen con los traumas, los pensamientos siguen agobiados, los pensamientos siguen de la misma manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que renovar, la manera en que tú y yo pensamos. Si tú te aplicas y comienzas a hacerle caso a la palabra, esto no son mis opiniones, la palabra lo dice, que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entonces manifestar eso que ya somos en Cristo. Recuerda que estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en esta tierra dentro de una batalla cultural, de un globalismo que se está manifestando, de culturas woke y todas estas cosas por el estilo, pero nosotros caminamos con otra dirección, caminamos con otra institución, caminamos con otros códigos, son códigos celestiales del reino de los cielos. Así que en terapia pues se enseñan, los psicólogos enseñan que los impulsos emocionales duran segundos, pero las decisiones tomadas bajo ellos pueden durar años, son las consecuencias. Como bien ya les dije, espiritualmente eso es aprender dominio propio, es que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú renuevas la mente, tú puedes identificar, como dicen por ahí, tenemos que tomar decisiones con la cabeza fría. No podemos dejar que los impulsos, que los sentimientos
acaparen y tomen control de la situación. Y yo me he encontrado en situaciones difíciles y yo estoy seguro que usted también se ha encontrado en momentos difíciles que uno lo que quiere es arrancarle la cabeza a todo el mundo, uno lo que quiere es echar a correr, soltar los guantes, salirte del ministerio por X o Y razón. Y todas estas cosas, dentro de todo, son cosas que probablemente te van a pasar si no te han pasado ya, pero todas estas cosas son cuando uno tiene familia, hijos, trabajo, este, en fin, esto es parte de la vida, pero nosotros no podemos permitir que esos pensamientos, que esos impulsos emocionales tomen control y decidan en dónde yo voy a pasar el resto de mi vida, si la vas a pasar en una cárcel porque tomaste una decisión o la vas a pasar entonces alabando a Dios, adorando al Señor, y con esto no me refiero a cantar, la adoración no es cantar, la adoración es un estilo de vida. Todo lo que nosotros hacemos de acuerdo al propósito de Dios es un acto de adoración. Y para eso se requiere que nosotros aprendamos dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo, y que mantengamos esa dirección espiritual en todo momento. Principio número 3. El Espíritu Santo restaura la armonía entre mente, alma y cuerpo. Dice Gálatas el capítulo 5, versos 22 y 23. En cambio, la clase de fruto, nueva traducción viviente, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Yo no sé, pero cuando el Espíritu Santo este, cuando usted se rinde y el Espíritu Santo puede manifestar a través de su vida, porque yo no sé si usted se ha enterado, pero Romanos 8:29, léalo, ahí usted va a entender cuál es el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que Dios está haciendo. En otras palabras, en arroz habichuela, como dicen por ahí, usted está siendo formado igual que Cristo. Dios lo que está formando es el carácter de su Hijo en usted. Y eso requiere el fruto del Espíritu Santo. Eso requiere, la renovación del entendimiento. Por lo tanto, donde gobierna el Espíritu Santo, el alma se ordena. Donde gobierna el Espíritu Santo, el alma, se ordena. Cuando hablamos de gobierno, el apóstol Pablo en una ocasión, él dice que no nos embriagamos con vino, que en la cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y hablemos en salmos, en cánticos espirituales y todas estas cosas bien bonitas. Y eso tiene que ver con gobierno. Ese verso tiene que ver con gobierno. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas que, en ese caso, el vino, cuando tú te embriagas, lo que hace es que esa sustancia gobierna tu vida. ¿Y qué hace una persona que está siendo gobernada por el alcohol, la droga, lo que sea? Pues hace estupideces, hace sanganería, es bochornoso, pierde la vergüenza, avergüenza a los demás y toma decisiones bajo una influencia. ¿Por qué? Porque esa influencia lo está gobernando. Sin embargo, la otra cara, el apóstol Pablo le dice: mira, embriáganse con el Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, porque el hombre espiritual lo que hace es, mira, cantar cánticos espirituales, está en el Espíritu, está discerniendo todo lo que tiene que discernir en el Espíritu y se manifiesta ese gobierno. Por lo tanto, donde gobierna el Espíritu, el alma se ordena. Si estás cansado de vivir una vida desordenada, pero es que yo voy a la iglesia, puedes ir a la iglesia 7 días a la semana, cantar en el coro, hablar en lengua, conocer a fulano, a sutano, a todo el mundo, trabajar en los ministerios y vivir con un alma desordenada, vivir fuera de lo que es el gobierno del Espíritu Santo. Y estas cosas suceden, esto no es cuestión de saber mucho, esto es cuestión de rendirse, de aplicar lo que sabemos, de dejar que esa palabra trabaje en nosotros.
nuestras deficiencias, que esa palabra, oye, nos levante en el espíritu para cuando después de consumir esa palabra, siempre va a haber una oportunidad para que tú operes en ella. Dios siempre te va a dar la oportunidad para que tú operes en ella. Por lo tanto, deja entonces que el Espíritu Santo te gobierne. Ríndete, suelta lo que tengas que soltar. Aprenda a decidir por las prioridades que tienes que tomar en la vida. Y deja que entonces el alma sea ordenada por lo que el Espíritu establece. Las emociones entonces se equilibran, la mente se aclara y el cuerpo también encuentra descanso. Lo que sucede aquí afecta todo tu cuerpo. Según piensa el hombre en su corazón, decía eh, el proverbista Salomón, así es lo que sucede. Mira, hay gente que está tranquilita, circunstancialmente están tranquilas, por fuera se ven tranquilos y por dentro están siendo derribados. Por dentro hay un estrés que se lo está consumiendo, hay una preocupación que lo está matando. Entonces, cuando todo se equilibra, la mente se aclara, el cuerpo también encuentra descanso. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta en que yo confío en el Señor y lo que yo no tengo control, lo que yo no puedo cambiar, lo que yo puedo sí tener cambiar las cosas que están sucediendo en mí, perdón, en mí, en mí, en mi cabeza, en mi mente. Yo tengo control de lo que yo pienso, pero tú nunca vas a tener control de lo que otra persona está pensando. Entonces, cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu se sobreponga sobre las emociones, todo se equilibra, nuestra mente se aclara y nuestro cuerpo también va a encontrar descanso, porque la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no te la da el mundo. Esa paz no te la da ninguna tranquilidad que provenga de esta tierra. Así que es importante, el espíritu no solo cambia lo que haces, sino lo que sientes y lo que piensas también. Así que estos son principios que son sumamente importantes para este tiempo, para que los revises nuevamente. Así que, ¿por qué no empezar todos los días de nuestra vida pidiéndole al Espíritu Santo que tome control de nuestras emociones, que tome control de tus emociones y de nuestras decisiones también? Esto es una oración que debería de hacerse tempranito, ¿verdad? Cuando uno se levanta o, y no necesariamente con una hora específica, pero cuando tú hablas con el Espíritu Santo, cuando tú hablas con el Padre, pídele, Señor, toma control de mis emociones hoy. Tú no sabes ese día que tú llegas al trabajo y te encuentras con tremendo revolú, cuando llegas a los hijos, tú no sabes nunca lo que cada día te va a ofrecer. Pero lo que yo sé es que todos los días tenemos la oportunidad de en cualquier circunstancia nosotros manifestar eso que somos en Cristo, esa nueva criatura. Y cuando nosotros aprendemos a renovar, a desconectarnos y a darle update a nuestra mente a través de esta palabra viva, nosotros podemos entonces todos los días decir: Señor, Espíritu Santo, toma control de mis emociones hoy. Que si alguien me falta el respeto, si alguien me insulta, si alguien me señala, si alguien hace algo que probablemente en otro tiempo yo hubiese hecho un, un problema, enséñame, dame dirección, enséñame lo que tengo que hacer, que los frutos del Espíritu se manifiesten en mi vida. El fruto del Espíritu Santo no solamente es algo moral, eh, pero también trabaja cognitivamente, trabaja en nuestra alma. Es algo posiblemente también psicológico. ¿Por qué? Porque produce estabilidad y produce madurez. Y esto es bien importante. Todas las personas que son guiadas por el Espíritu Santo muestran
en sus vidas menos estrés. No es que no tengan alguna preocupación, ninguno somos perfectos en nuestra propia obra o en nuestro... somos perfectos en Él. Él es el que hace todo, Él es el que brilla en nuestras vidas. Pero en el aquí, en el ahora, en el tiempo real, las personas que aprendemos a rendirnos al Espíritu Santo, pasamos menos estrés, menos ansiedad, nos reaccionamos. Eso es una renovación que se manifiesta en el carácter, porque eso es lo que busca el Padre, que tengamos ese carácter igual que el Hijo. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma y gobierna nuestras vidas, el estrés, menos ansiedad y menos reacciones negativas en cuanto a las decisiones en cualquier momento del día, en cualquier situación que nos llegue a nuestra vida. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es el mejor terapeuta del alma. Yo creo que no existe nadie mejor que el Espíritu Santo. Él nos da vida, Él nos sostiene en todos los momentos de nuestra vida, Él nunca nos deja. Así que aprende a confiar en Él. Renueva el espíritu de tu entendimiento. Usa la palabra del Señor. Él la dejó para que tú la leas, para que tú la ingieras como pan. Él es el pan. Y tú tú te comes el pan, pero a Cristo es obviamente el Hijo. Yo soy el pan de vida. A Él tú no te puedes comer un ser humano. Amén. Pero lo que tipifica comer en ese contexto es escuchar. Entonces, usted come cuando lee. Usted come cuando escucha esa palabra viva que produce fe de una manera extraordinaria. Así que la batalla entre el alma y el espíritu es algo que es diario, es una lucha constante. Pero tenemos que saber y tener la convicción que la victoria no solamente es posible, pero la victoria ya está, pero se manifiesta cuando aprendemos a rendirnos al control del Espíritu Santo. Así que entendemos que el alma redimida no se suprime, se transforma. No se suprime, se transforma. Esto no es algo que yo voy a aguantar por mi propia voluntad no hacer las cosas, no. Estas cosas tienen que ser transformadas, los pensamientos tienen que ser renovados, para que de esa manera nosotros vivamos de una forma natural, que la vida espiritual pueda fluir, se pueda manifestar aquí en esta tierra. Así que el creyente que es maduro, el creyente que ha madurado, definitivamente no vive esclavo de lo que siente, no vive esclavo de los pensamientos, no vive esclavo de las frustraciones, de lo que nunca pudo hacer, de sueños que nunca pudo manifestar. El creyente maduro, el hombre y la mujer de Dios que ha nacido de nuevo, que están madurando, vive libre, guiado por el Espíritu, que revela, que alumbra cada pisada, que su palabra es lumbrera a su camino. Este hombre y esta mujer que vive de esta manera, vive de una manera diferente. Vive expresando la plenitud del Hijo en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:25, nueva traducción viviente: ya que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos entonces la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Que Dios continúe bendiciendo tu vida.